Porque el mundo se creyó que está como condenado, me parece, ¿no? Los humanos nos creímos todos y cada uno de los relatos que nos inventamos desde el principio del principio. Todo lo terrible que estamos siendo y que vivimos hoy forma parte de algún retazo de esa inmensa historia imaginaria. Es así, ¿no? Y se acepta por distintos motivos. Y es casi imposible torcer ese brazo. Y digo casi, ojo, porque hay una opción, la de crear un relato más fuerte. Imaginar una historia mucho más grande donde todo sea diferente y creérnosla todos juntos. Y vaya que sobran los motivos para intentar eso. El problema de siempre es que hay una clase que se tornó dominante para la que todos los demás somos un experimento insignificante, ¿me entendés? ¿Vos viste la película de Mendigo a Millonario? Bueno, somos eso, un chiste. Nos imponen mentiras irrisorias, pero que terminan siendo realidades aceptadas en nuestra vida cotidiana. Si pudiéramos abrir los ojos, un segundito nomás, veríamos fácilmente lo que son. Son apenas estructuras mentales, como quien dice. Como esa cosa, ¿viste? Los que los perros y los gatos son enemigos siempre y que nunca pueden convivir en paz. O como que si hay luna, no hay sol. O como que descubren América o que se conquistan desiertos. Y que estamos en la parte del continente que apunta para abajo, ¿no? Mentira, mentira como esa, digo. ¿Cuánto tendríamos que aprender nosotros, nuestros hermanos, los pueblos originarios, que resisten desde hace más de 500 años en vestida de esa clase? Y sumado a la invisibilización, ¿viste que? Eso no hay que olvidarse, es otra forma igual de cruda de opresión, invisibilizar a los pueblos. Mira, ahora que me invitaste a hacer esta película, que yo te vuelvo a agradecer la oportunidad que me das de expresarme, de contar un poco mi historia, yo me puse a pensar mucho, ¿viste? A repasar cosas. Y a veces pienso esto, que todo lo que vi y viví son como cosas aisladas, ¿no? Como cuadros inconexos. Pero hay días en que de repente pasa algo y ¡plaf! Caen todas las piezas como un inmenso rompecabezas. Se arma como una gran imagen y todo junto por fin parece tener sentido. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Mira, por ejemplo, me pasó cuando estaba volviendo a ver ese documental sobre la doctrina del shock. Cuestión que empieza contando cómo los yanquis desarrollaron esa teoría psiquiátrica y luego la aplicaron de a poco en sociedades enteras. Después cuenta que el golpe de Estado en Chile fue parte de ese mismo experimento y vuelve a explicar muy claritas las incidencias de la Escuela de las Américas en todas las dictaduras latinoamericanas de los 70. Ahora, ya sabiendo todo eso, todavía hoy queda un montón de gente que acepta eso de algo habrán hecho. ¿No te parece a vos increíble tanta manipulación colectiva? Y yo la veo recién de grande, como ya te decía. Yo de pibe siempre fui a aceptar, ¿viste? De sentir que algo no estaba bien, pero igual quedarme callado. Era de no encajar o sentirme afuera y enojarme, ¿viste? En vez de entender eso, esa diferencia entre mi lugar real y el lugar en el que me ponía yo, ¿no? O en el que me ponía el sistema también. Digo, identificar verdaderamente de qué va el cuento y actuar en consecuencia. Eso yo nunca pude hacerlo. Pero eso sí lo hacía muy bien mi hermana, ella, desde siempre, ¿eh? Ella sí que lo hacía bien. Pasa que hay mucha manipulación a gran escala. Es verdad eso que canta Drexler, ¿viste? Todo pueblo se creyó alguna vez el pueblo elegido. Pero también existe mucho egoísmo en las personas, en individuos puntuales, ¿no? De a pie me refiero, que ejercen como una presión desmedida en la realidad. Y eso debería ser más fácil de romper. Pero uno vive como si todo funcionara así. Y sigue nomás, y sigue, acata o acepta las palabras de unos pocos y los deja que nos expliquen el mundo. O peor todavía, que nos expliquen a nosotros mismos, ¿me entendés? Y eso es un error muy grave, creo yo. Y de eso, por ejemplo, el primero que se me viene a la cabeza es López Rega. Perdóname que te insista en nombrarlo, pero el tipo que empezó siendo un sargentucho de esquina, que de casualidad terminó siendo chofer de Perón. Y al final, ¿qué pasó? Se dio el lujo de terminar comandando a su gusto a una inmensa maquinaria de la muerte. ¿Por qué? Por el relato que se construyó para los demás. Y que le creyeron unos y que aprovecharon otros. ¿Vos le pegaste una mirada a los libros que escribió ese tipo? El Alfa y Omega, elegido del Señor. O Astrología esotérica, secretos develados. En el Sabio Hindú, que es del 77, el tipo lo dedica, dice: si esperás un libro de odio, yo te brindo un mensaje de amor. ¿Vos te das cuenta hasta dónde puede llegar la inmundicia de la hipocresía humana? Y lo peor son todos los que en nombre de ese tipo cometieron las atrocidades más terribles que te puedas imaginar. Y se creen las mejores personas del mundo, el ejemplo a seguir. Están en paz incluso con su propia conciencia. Sienten que no le deben nada a nadie. Al revés, sienten que el mundo les debe a ellos. Lo digo y también se me viene a la cabeza Checola.
escoria más grande que eso. No se consiguen, mirá. Ay, pocas cosas me dan más bronca que eso, te juro. Porque yo pienso, ¿no? En el 74, ahí el generalísimo dando su último discurso ante un pueblo hipnotizado, mientras era ese otro guacho y su banda de asesinos los que escuchaban la más maravillosa música, claro. ¿Me entendés? A su juego lo llamaron. La calle era todo atentado y manifestaciones. La calle era racias y desaparecidos, ya desde esa época, ¿eh? Se sembraba el miedo, el llanto, el desabastecimiento, la desinformación, se naturalizaba el odio, todo de a poquito, y todo en nombre de la paz de los argentinos hechos y derechos. Estaban bailando los hijos de remil puta. Y en la tele, era Monzón en París, Las Andanzas, Isabel Sarli, Susana Jiménez, Sandro, el nuevo Elvis, o Palito Ortega, que parecía Frank Sinatra. Madre mía. ¿Un buzón menos buchón no tenían? Bueno, perdón. Me puse catártico hoy. Y la verdad que por fin estoy optimista en esta etapa de mi vida. No se nota mucho, ¿no? Es que yo creo que a pesar de todo eso, igual se puede avanzar. Que la humanidad puede avanzar. Aunque con estas cosas le cueste muchísimo más, ¿viste? Es como andar en una bici desinflada, ¿no? Desinflada de sentido, digo yo. Bueno, pero hablando de historia, ya te voy a empezar a contar un poquito más de eso, que es lo que me viniste a preguntar, en definitiva, ¿no? Además, en todas las épocas pasó todo esto que te digo, ¿no? No solo en este país, en el mundo, y más en el 74. Ya hay montones de libros y películas que los cuentan, lo explican, y mucho mejor que yo, seguro. Bueno, me voy a ir bien al principio, como me pediste. Para mí, la primera contadora de historias, lo repito, fue mi hermana. Y ella seguramente recibió esas historias, en su mayoría de mi viejo, que a su vez las debe haber tomado de otros lados. De los libros, me supongo, pero más de las personas. Mi viejo andaba siempre con libros y con personas, para todos lados, ¿viste? Y de ahí sacaba las historias. Mi hermana no, mi hermana las traía todas puestas, parecía. Como si tuviera todas las historias en la memoria. Y a ella no solamente le gustaba contarlas, sino que machacaba con lo importante que era conocer esas historias y contarlas. Me hablaba de la cultura ambuyá, como si la llevara adentro, ¿viste? Como si la supiera desde siempre, ¿me entendés? Describía los espíritus, los animales sagrados, los entes en las cosas. Y me decía, vos podés creer en todas estas cosas, en las señales en el camino, o podés pensar que el aire está vacío y no nos dice cosas. Podés elegir, me decía. Y estás también eligiendo en qué mundo querés vivir. Fuerte, ¿no? Y más para una nena de 13 años. Yo me quedaba paralizado, ¿viste? Como que un poco no entendía. O en el fondo como que no quería entender más bien, ¿no? Todo lo que eso que decía implicaba. Capaz que yo sí era muy chico. Bueno, aunque como todo uno siempre anda refugiándose en justificaciones de algún tipo, ¿no? Son siempre una excusa como para no hacer nada. Y bueno, esa es la historia de mi vida, ya te digo. Hasta que pasó lo que pasó. Después de eso yo hice como un clic y empecé a tener otra mirada, otra lectura. Mira, incluso empecé a anotarme cosas en una libretita, ¿viste? Cosas que yo nunca antes, ¿eh? ¿Querés que te lea? Escucha. Vivir es resignificar el nombre. Josefina Semillán. Ahí va otro. Rehacer el mundo, redibujar el mundo, repintar el mundo, recantar el mundo, redanzar el mundo. Paulo Freire. Y tengo este poema acá, ¿eh? Te lo leo ya que estoy. ¿Estás grabando, no? Bueno, escuchá que ahí va, ¿eh? Escuchate este poema. Lo imposible de la soledad. La fuerza de lo cotidiano, manipulada entre movimientos lentos. La traen hijas de memorias largas mezclada entre hebras de su pelo. Legado tan simple y poderoso que entrelaza tiempos con espacios. Son generaciones, genes comunicándose en cada pequeño gesto de calidez y saber. Caminos desde las raíces de lo vivido, huella sobre huella, hasta que ya no hay antes. Destino de retransmitir lo recibido, más que enseñar, trenzar la vida. Igual pasan las historias por las manos, se tejen de presentes acompañados, los ojos se cierran como recordando, como reafirmando lo imposible de la soledad. ¡Fua! ¿Te gustó? Está bueno, ¿no? Porque lo que estoy pensando ahora es justamente eso. Somos lo que traemos, pero también
el significado que le damos a eso que traemos, ¿me entendés? La importancia que le damos a las cosas, me refiero, ¿no? Porque incluso un hecho puede tener sentidos diferentes todo el tiempo. Y esa también es la llave para cambiar. Mira, a mí me pasó con un parrafito en la primera hoja de un libro de Cortázar. El libro de Manuel, creo que se llamaba. Me lo crucé 3 o 4 veces en la vida y cada vez que lo leí me llevaba a un lugar distinto. Menciona a Múnich, a Trelew y lo escribió en el 72, Claro, 72. Entonces yo opino que esa es la tarea, siempre volver a pulir los viejos relatos y encontrarles un nuevo significado con las herramientas que se tienen cada vez, alejarse, ¿no? Escaparse de la realidad que nos cuentan, siempre que podamos, y verlo todo como desde más lejos, hacerlos chiquititos y encajarlos en la inmensa línea cósmica de la vida, que es donde en realidad están las personas, ¿no? Y también las generaciones. Estamos hechos de historias, decía Galeano. Se murió hace 3 años, pobre. Él decía que somos un mar de fueguitos. Y eso me lleva a todos los fuegos del fuego. Y de ahí que me voy a una mínima hormiga, que es el resultado de miles y miles de generaciones de hormiga, ¿no? Sin pausa. Y te leo esto también, mira, que anoté y que viene al caso. Vos te fijarás después si te sirve o no. Pero escucha, ahí va. Escucha, Una araña es el producto de millones de años de evolución, generación tras generación, que salió de un huevo para ser araña, que pone huevos de donde saldrán nuevas arañas hasta llegar a cruzarse en tu camino. Bajo ningún punto de vista hay que matar a la araña. Nada, absolutamente nada justifica matar a la araña, mi amigo. El problema real es seguir repitiendo mecánicamente acciones del pasado para dar viejas soluciones a situaciones de hoy, sin siquiera preguntarse: ¿cuál es realmente el problema aquí y ahora? Bueno, mi respuesta es: el problema es que siempre van adelante, o nuestro miedo o nuestra soberbia. Y hasta ahí llegué yo, mi amigo, no me pida más. Y ya te digo, para mí, la conclusión que yo saco por lo menos, es que la composición de la propia identidad es el tejido de un montón de historias, ¿no? Que además se van resignificando todo el tiempo. Lo mismo que la identidad de una comunidad, ¿no? Que se da en la existencia y el matiz que toma de cada una de sus partes, en su pasado y en su presente. Y que no son, sino que están siendo, como diría Paulo Freire. O como los zapatistas que plantean construir un mundo donde quepan todos los mundos. O la huipala que expresa unidad en la diversidad. Hay un hilo en todo eso para mí. Así como del otro lado, la doctrina del shock crea un hilo también, Un hilo que va desde ahí y llega hasta las invasiones en Irak o incluso al atentado a las Torres Gemelas. Bueno, así como López Rega hizo ese hilo que llega hasta los nefastos justificadores que vemos hoy en los medios de comunicación más grandes, que siempre se ponen una camiseta y actúan como cieguitos, ¿no? Y ojo, tanto pueblos como personas, incluso, la raza humana entera. Y ahí es cuando generamos todo lo que está mal. Bueno, vos me preguntaste y yo arranqué. De hecho, con todo esto del documental, mira, déjame que te diga. Se me movieron varias cosas. Volví a revisar unos libros que eran de mi viejo y que habían por ahí. Textos sueltos, incluso dibujos. Los recuperé después de muchos años que volví a pasar por El Dorado. Y me fui quedando en las cosas en las que él andaba, ¿no? Como pensando sobre las historias de esos libros. Y en lo que él buscaba ahí, ¿no? Esto de que después de tanto tiempo... ¿Quién iba a decir, no? Que yo también estoy buscando, me parece. Bueno, la cuestión es que había un par de libros que están bastante en línea con esto que te digo, Uno de Ricardo Rojas que se llamaba Eurindia. Y uno de Vasconcelos, ese sí me acuerdo, La raza cósmica. Y también hay uno que tiene la biografía del mismo Perlotti. Lo fui viendo a todos de a poquito y me metí de lleno en ese tipo de reflexiones, o de preguntas más bien, ¿no? Aunque eso te quería decir también, ¿no? Que creo que está muy clara la importancia de la búsqueda de la identidad de la propia historia. Pero lo que muchas veces no queda sobre la mesa son los objetivos de esa búsqueda. Mira, para mí, y lo que me costó llegar hasta acá, ¿no? Tan simple que parece decirlo. Para mí lo que yo por fin concluí es que el objetivo final es entender, no simplemente para estar en paz, sino para pasar a la acción. Y eso lo aprendí también de mi hermana, muchos años después de perderla.
Y yo ahora veo a estas chicas que se tiñen toda de verde la plaza, ¿viste? Con las banderas, con los pañuelos, y la veo a ella en cada una, ¿me entendés? Aunque les hayan votado en contra esos dinosaurios impresentables, que pareciera que no se extinguen nunca, esos guachos, pero el tiempo ya se les va a acabar. Yo sé que ellas no van a parar. Las reconozco de verlas, te juro. Como si todas se llamaran Irupé. Para mí, la vida es un gran rompecabezas que cada tanto cobra algún sentido. A veces uno lo ve armado y lo recuerda por un tiempo. O incluso lo tiene siempre presente y es su motorcito para hacer. Pero la memoria de una persona se agota o se muere cuando muere la persona. Y eso es algo que no debe pasar nunca, pero nunca, con la memoria colectiva.